Hola Imagilovers, yo soy Carile. I'm back, estoy de vuelta y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes en mi primer podcast después de 2 largos años de ausencia. Este es un episodio muy especial porque aunque ya había lanzado mi primer capítulo como parte de mi segunda temporada, después de un largo tiempo de pausa, estoy lista para compartir con ustedes ideas nuevas y frescas sobre cómo la imaginación puede transformar nuestras aulas. Hoy les hablaré de un tema que me apasiona muchísimo. Cómo leer en voz alta puede activar la imaginación tanto de niñas y niños como de los y las maestras. Suena un poco largo. Así que si eres de los que cree que leer no es solo para contar historias, quédate conmigo, porque hoy vamos a explorar cómo esta herramienta poderosa puede enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y te voy a dar 5 beneficios con todo y ejemplos para que la lectura en voz alta la hagas aliada para llevarla a tu aula. Y bueno, empecemos con el primer beneficio. El primer beneficio es conecta emocionalmente. Y empecemos con lo primero, que es la conexión emocional. La lectura en voz alta no solo es una actividad que se hace para que niñas y niños escuchen una historia, sino que es una forma maravillosa de crear un puente emocional entre el maestro, los estudiantes y el tema que quieren aprender. Matthew Lipman, el filósofo que impulsó la filosofía para niños, decía que los cuentos, al ser leídos en voz alta, nos permiten conectar de manera profunda con los pensamientos y los sentimientos de niñas y niños. De alguna forma, los cuentos se vuelven el vehículo perfecto para conectar con su mundo interior. Y sí, aquí te voy a dar unos ejemplos que apunté. En primaria podemos leer un cuento de aventuras y en lugar de solo leerlo, podemos hacer pausas durante la lectura para preguntar a los niños y niñas cómo se sentirían si fueran los personajes, qué harían en su lugar o cómo resolverían el problema que enfrentan. Para preescolar, una actividad similar puede ser leer un cuento simple y durante la historia pedirles que actúen como los animales o personajes del cuento, utilizando su cuerpo para representar lo que están escuchando. Haciendo eso, las niñas y niños conectan con la historia y se involucran más en ella. Y para los más pequeñitos de educación inicial, pueden leer un cuento con imágenes grandes, muy visual, y usar diferentes tonos de voz haciendo preguntas sencillas como ¿qué sentiría el conejito si fuera tu amigo? O pueden hacer gestos con la cara o con las manos. El segundo beneficio es que fomenta la creatividad. La lectura en voz alta es un motor para la creatividad. Cuando los niños escuchan un cuento, su imaginación se despierta y empiezan a visualizar los personajes, los escenarios y las aventuras. Pero, ¿qué pasaría si le damos espacio para que agreguen algo propio a la historia? Como dice Lipman, la filosofía también debe estar presente en estos momentos de lectura, ya que nos invita a cuestionar, a imaginar y como decían en una caricatura de los 80 más o menos, para pensar más allá de lo evidente. Esto es justamente lo que podemos lograr con la lectura. Por ejemplo, aquí tengo que en primaria, después de leer un cuento, podríamos pedir a los niños y a las niñas que imaginen a los personajes de la historia como figuras geométricas y las realicen con hojas de papel. Podrían de ahí sacar el perímetro o tal vez el área. En preescolar, podemos crear un mural en el que niños y niñas agreguen lo que imaginan de cada parte del cuento, dibujando o utilizando recortes o tal vez haciendo un collage del cuento. Y para los más peques de educación inicial, puedes leer cuentos con imágenes grandes. Por ejemplo, la oruga hambrienta y pedir a los niños que se arrastren o gateen imitando a la oruga o algún otro animal. Hay que fomentar la creatividad. El paso número 3, más bien el beneficio número 3, es desarrolla habilidades de pensamiento crítico. Además de activar la creatividad,
La lectura en voz alta también fomenta el pensamiento crítico. Mientras los niños y niñas escuchan el cuento, podemos hacer preguntas abiertas que inviten a reflexionar y a desarrollar su capacidad crítica. De nuevo, aquí entramos en el terreno de la filosofía para niños, que si no la has estudiado o quieres saber más de ella, te recomiendo que busques cursos y diplomados que te van a ayudar muchísimo y te van a abrir puertas grandiosas y posibilidades para llevarla a tu aula. De nuevo, aquí entramos en que las historias no solo cuentan algo, sino que nos invita a cuestionar y a explorar. Un ejemplo práctico sería leer un cuento de una situación problemática y preguntarle a los niños qué harían ellos para resolverla. En primaria puede ser algo como, ¿qué harías si fueras el protagonista de este cuento? O, no lo sé, también podrían escribir esas respuestas, dibujarlas o traer algún objeto de su casa, contar el cuento y decir, ese objeto que tú trajiste en tu casa, ¿para qué crees que le serviría al personaje de ese cuento? Entonces empiezan a tener este pensamiento crítico, a imaginar, a fomentar la creatividad. Es decir, no solamente podemos trabajar un solo paso, sino que vamos trabajando todos los beneficios. Para preescolar, podríamos preguntar, si fueras el león del cuento, ¿cómo harías amigos con los otros animales? Y podrán dibujar qué animales serían el amigo del león. Y para los más pequeñitos de educación inicial, pueden mostrar la imagen del personaje, por ejemplo, el lobo, y sacar accesorios, comida o ropa, para que lo puedan vestir de diferentes maneras de acuerdo al cuento que contaste y preguntar, ¿cómo parecería el lobo en las imágenes? Y compararlo con el cuento real. El cuarto beneficio es crea proyectos colaborativos. Otro beneficio clave de leer en voz alta es que puede ser la base para proyectos colaborativos. Los cuentos con sus personajes y tramas sirven como puntos de partida para que niñas y niños trabajen en conjunto. La idea es que después de leer el cuento, los alumnos puedan tomar el tema, los personajes o los elementos de la historia y crear algo con ellos, ya sea un dibujo, una obra de teatro o incluso un experimento de ciencia inspirado en el cuento. En primaria, podríamos dividir la clase en grupos y asignarles diferentes partes de un cuento para que creen una representación teatral o busquen distintos experimentos para hacer en clase. Para preescolar, podríamos hacer una actividad más simple, como que cada niño dibuje una escena del cuento y luego las compartan con el grupo, creando una historia colectiva. Y para los pequeños de educación inicial, podrías leer un cuento y después darles una imagen de los personajes principales para que lo coloren todos juntos o en equipo puedan tocar texturas de cada personaje. Y el quinto beneficio es la narración oral se repite y se construye. Pues finalmente es importante recordar que la lectura en voz alta no solo debe ser una actividad aislada, sino que al igual que cualquier otra herramienta pedagógica, debe ser parte del proceso de aprendizaje. La repetición y la narración oral permiten que los niños se familiaricen con la estructura de los cuentos y de las historias, ayudándoles a desarrollar su propio vocabulario y a mejorar sus habilidades de narración. Aquí apunté que para primaria podemos leer un cuento en varias partes y en cada lectura niñas y niños pueden realizar preguntas o juegos de diferentes campos formativos, ganar monedas y al final resolver un reto. En preescolar podemos repetir una misma historia durante la semana y cada vez que la leamos los niños pueden hacer distintas experiencias de juego simbólico, juego libre, dirigido o hacer canciones. Y a los pequeños de educación inicial podemos leer durante la semana los mismos cuentos y cantarles con onomatopeyas y sonidos para que ellos se animen a repetirlas una y otra vez. Espero que estos 5 beneficios y ejemplos de cada uno te ayuden y te animes a llevar la lectura en voz alta a tu aula. Con esto llegamos al final de este episodio. No olviden que leer en voz alta es una oportunidad para crear, para imaginar, para cuestionar, pero sobre todo para conectar con las y los niños a un nivel muy profundo. Si bien es una herramienta poderosa en las aulas de educación inicial, preescolar y primaria, también lo es para los maestros,
porque al compartir historias, también compartimos nuestras ideas y nuestro mundo. Así que a leer y a crear se ha dicho. Les mando buenas vibras pedagógicas. Recuerden dos cosas. La primera es seguirme en mis redes sociales, estoy como Educaleón. Y la segunda es que juntos siempre podemos inspirar. Bye.